Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Te quiero dar gracias por estar aquí el día de hoy. También te quiero invitar a que demos gracias por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy y todas aquellas bendiciones que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres contactarte conmigo por un pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video, o si quieres alguna consulta personal, algo más personal, en la descripción del video está la manera de contactarse conmigo por WhatsApp. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, bueno, déjala pasar. Otro día será. También, cariño mío, te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa se me olvida que quería decirles el día de hoy? No, solamente eso. Y comenzar con la lectura ya mismo. Vamos a ver qué me dice. Bueno, te dicen tus hadas que lo que vaya a hacer, hazlo por ti. Tal vez tienes que salir de ciertas situaciones que no te están beneficiando y que estás ahí por tal vez complacer a otras personas, por no sé, por no dañar a alguien. Bueno, haz algo, hay algo que tienes que hacer y que lo tienes que hacer solamente por ti, pensar en nadie más, solamente en ti, en lo que sea la felicidad para ti, a menos que sea algo que te perjudique a ti o que perjudique a otra persona. Bueno, principalmente que no te perjudique a ti, mi querido amigo y amiga. Bueno, vamos para adelante. Vamos a ver ahora la lectura para las personas que están en una relación, que me les dicen las cartas el día de hoy. Bueno, ustedes no lo están viendo, pero por aquí tengo cargado a mi gatito Peludinchis, que me está asesorando. Está mirando atentamente las cartas el día de hoy. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Tal vez por ahí, a ver si puedo mover un poquito la cámara. Ahí se le ve la patita. Ahí está. Bueno, tu persona especial, lo que siente por ti en este momento, en este instante, es algo bastante controvertido. Es una persona que se siente como muy, yo podría decir que inclusive derrotada o derrotado también. Es alguien que, ¿cómo te digo? Que ha tratado de evitar cosas, entre ustedes dos, pero que no lo ha logrado, que no lo ha podido hacer. Es una persona que a ratos piensa o siente que va como que a tirar la toalla con la relación de ustedes dos. Tu persona especial espera que las cosas tal vez se pudieran resolver. Tiene una esperanza grande o pequeña en que eso se puede dar. Piensa que tú eres quien va a terminar la relación, piensa que tú eres quien va a querer romper contigo. Ya que piensa que tú eres quien va a terminar con la relación definitivamente. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Si ustedes toman la decisión de trabajar por la relación de ustedes, podría resultar ya, pero tienen que ser muy prudentes el uno con el otro. Tal vez hacer un nuevo comienzo. Va a ser algo así como un borrón y cuenta nueva, ¿ya? Un perdonarse, pero un perdonarse de verdad, por ciertas situaciones que han sucedido entre ustedes dos. Bueno, ya es decisión de ustedes si lo quieren hacer. Bueno, va a ser un trabajo, pero un trabajo que a la larga va a dar sus frutos bonitos, sus frutos buenos, pero no va a ser fácil. Van a tener que hacer acopio de todo el amor propio y de todo el amor que tengan por la otra persona. Entonces ya es decisión de ustedes. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy. Dice, tus sueños saben sobre el futuro. Bueno, me habla de dos cosas, de que dentro de 4 días siguientes está muy pendiente de lo que vas a soñar, porque se te va a revelar algo con respecto a esta relación. También que tengan en cuenta aquellos sueños y proyectos que ustedes tuvieron, que estuvieron hablando cuando comenzaron la relación de ustedes, cuando tal vez ustedes estaban en una mejor situación. Bueno, también tengan en cuenta eso, si realmente quieren o no quieren seguir adelante con esta situación, con la relación que ustedes dos tienen. Bueno, también me dice que el tarot egipcio me dice en este momento que lo que sucede es que ustedes tienen como muchas cosas en el tintero. Se han ofendido y se han dicho cosas y se han hecho cosas que están bastante fuertes, que están bastante feas. Tienen que analizar muy bien lo que van a hacer. También si tienen negocios o propiedades juntos, bueno,
tienen que tener muy en cuenta toda esa situación de cuadrar esas cosas, que no vaya a ser ese el motivo de que ustedes se estén separando. Bueno, las hadas me dicen en este momento que es el momento de confrontar las cosas, que es el momento de enfrentar las situaciones que se estén presentando. No lo aplacen más, porque ¿para qué más aplazar algo que tarde que temprano va a suceder? Ya sea que vuelvan a comenzar, o ya sea que definitivamente terminen la relación de ustedes. No tengan miedo ni de una cosa ni de la otra. Lo que sea tenga que suceder. Solamente háganlo con mucho amor, con mucha responsabilidad, con mucha sabiduría, con mucho respeto. Todo háganlo así, de esa manera, y verá que va a resultar de la mejor manera posible. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Ahora vamos con las personas que están solteritas y solteritos, a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, está saliendo de problemas y dificultades, mi querido amigo y amiga. Tal vez, mira, hay algo que se te ha presentado a ti, pero ha sido por confiado, por confiada. Alguna cuestión legal en la cual te viste involucrado, involucrada, y estás saliendo de esa situación. No pierdas la esperanza, porque así va a ser. Fuiste engañado o engañada con papeles, con cuestiones legales. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Bueno, esa cuestión legal es posible que se pueda evitar, ¿ya? Se puede evitar si se habla, si se conversa entre ustedes, si se llegan pactos, si se llegan acuerdos. Yo sé que estás muy desilusionado, desilusionada de tal vez personas, situaciones o cosas que tú tenías en vista, pero yo sé que tú sales adelante de esto, tú sales adelante de esta situación. Sí te va a costar un poquito de trabajo, sí, pero al final hay alegría para ti, hay triunfo para ti, hay luz al final, y una luz grande, una luz bastante potente. Bueno, me dice los angelitos que lo que pasa es que estás pasando por una transmutación, estás pasando por una iniciación, estás pasando por una cuestión, porque viene algo espectacular para ti, viene algo muy, muy bueno, algo grande, algo gordo, gordo para ti, algo que tú no te lo vas me ha dicho que ni siquiera te lo estás imaginando. Viene algo muy, muy bueno para ti, mi querido amigo y amiga. Bueno, mira, Tarot egipcio me dice en este momento, en la carta de la ofrenda, que este es el momento de la inspiración para ti, que este es el momento de que te va a llegar una idea, esas ideas tipo eureka, esas ideas de que son millonarias. Bueno, está muy pendiente de eso, porque hay algo que llega grande, grande para ti. Bueno, te está diciendo por otro lado mis queridas hadas, que te alejes en lo posible de estas personas que te han engañado, que ya caigas en cuenta, o sea, que caigas en cuenta de la situación que pasó, de lo que sucedió, que te alejes de esas personas. Entre más rápido te alejes de esas personas y resuelvas el problema tal vez legal que se te esté presentando o se te vaya a presentar, más rápido viene esto maravilloso que se anuncia para ti. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Ahora vamos con las personas que están preguntando en este instante, en este momento, por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, con respecto a tu economía, las cartas me están diciendo que vienes saliendo de problemas, de dificultades, algo que te ha costado a ti trabajo, pero mucha satisfacción personal. Viene algo bueno para ti, viene algo totalmente maravilloso para ti, mi querido amigo y amiga. Con respecto a tu economía, juego de azar, bueno, herencias, bueno, negocios, bueno, todo positivo con respecto a tu economía. Viene una época maravillosa. Me está diciendo que hay algo de lo que te tienes que liberar, hay algo de lo que tú te tienes que zafar con respecto a tu economía, algo que te está oprimiendo, algo que no te está satisfaciendo. Bueno, es momento de hacerlo. Tienes los recursos, o los vas a tener, y vas a tener la disposición, la fuerza y la energía también para hacerlo. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, que tú eres esta mujer, o este hombre o esta mujer único o única, ¿ya? Único o única, que vienes con una cuestión súper especial. Las demás personas te ven de una manera admirable, o sea, te admiran, definitivamente, te admiran, porque tal vez te ven como un mago, como una maga, que todo lo que tú hablas, dices, es lo que haces. Y lo haces de una manera superior, ¿ya? Con notas superiores. Por otro lado, las hadas me dicen que este es el momento para ti de manifestar.
Investiga sobre la ley de atracción, tijeras de podar, todo lo que sea manifestación, ley de atracción, investigalo y practícalo. Y también ten mucho cuidado con aquello que piensas, que dices y que deseas, porque todo, positivo y negativo, se te va a dar definitivamente. Hay como un portal abierto encima de tu vida, encima de tu cabeza, que tus guías espirituales o las personas que están orientándote a ti espiritualmente dicen, bueno, ella pensó que quiere tal vez este negocio, que quiere una pareja, que quiere lo que quiera, listo, ahí está, todo lo que tú manifiestes se va a dar y también lo negativo también. Por eso te digo que tienes que tener cuidado con lo que pienses, con lo que te deseas, porque eso se te va a dar, se te va a cumplir. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.